porque pues como estudiábamos en la clase pasada, este pasaje es la base del Evangelio, es la base del Evangelio, porque pues ahí en eso está contenido el oír, el creer, el recibirlo, el retenerlo, el perseverar, el predicarlo, el enseñarlo. Entonces, ahí en ese versículo dice, entonces aquí Pablo empieza como haciendo como una amonestación, por decirlo de alguna manera. Dice, además, claro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces él hace énfasis que lo que está predicando es el evangelio, ¿sí? El evangelio que os he predicado. Entonces después ya dice que en el cual también recibisteis. O sea que las personas a las que se les está enviando esta carta se supone que ya recibieron al Señor Jesús, como nosotros también. Ya a estas alturas nosotros ya debemos haber recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, hacerlo partícipe de todas nuestras cosas, haberlo recibido para que Él venga a gobernar nuestra vida. Entonces por eso Pablo dice, el cual también recibisteis, pero da una, como, ahí es cuando empieza como la manifestación, en el cual también perseveráis, o sea que él está dando por sentado, está dando por hecho de que las personas estamos perseverando en ese evangelio que hemos recibido, ¿sí? Entonces dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, a ver si lo estoy diciendo bien. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces dice, en el cual también recibisteis, o sea, nosotros también ya a estas alturas, nosotros debemos ya haber recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Y dice, en el cual también perseveráis. Entonces, que nosotros estamos ya perseverantes. Recordemos que perseverar es insistir en algún tema, es volver y darle y repasarle y tenerlo en claro todo. Entonces, este evangelio, bueno, al menos estos 4 versículos también, tenemos que perseverar en ellos para aprenderlos, para tenerlos bien claro. Por el cual asimismo, entonces, cuando dice que por el cual asimismo, nos está dando como una reafirmación de lo que ya nos está viniendo, de lo que ya nos ha dicho sobre, acerca del Evangelio, por el cual, asimismo, si retenemos la palabra que nos ha predicado, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, aquí nos está dando una clave primordial para nuestra salvación. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál palabra que nos ha predicado? Pues nos ha predicado el Evangelio del Reino. Entonces, si nosotros la retenemos, somos salvos, dice ahí. Si no creíste en vano, entonces ahí esto es para que nosotros mismos nos autocuestionemos, nos miremos, nos evaluemos, ¿sí? Porque si no hemos creído en el Evangelio conforme a las Escrituras, si no estamos perseverando en ello, si no usamos esos 7 principios que vimos en la clase pasada, que son oír, creer, recibirlo, retenerlo, perseverar, predicar, enseñar, esos 7 pasos tenemos nosotros que tenerlos siempre bien en claros, porque si no dice, si no creíste en vano. Entonces más adelante ya el otro versículo dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. O sea, Pablo también tuvo que recibir ese evangelio, tuvo que pasar su proceso, de pronto como algunos de nosotros también tuvimos que pasar por algún cierto proceso, algún tiempo, esperando en el Señor, que llegara hasta este evangelio a cada uno de nosotros, que lo escucháramos, que lo oyéramos, que lo creyéramos, ¿sí? Entonces dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibió, o sea, él ya lo recibió, y así de esa misma manera nosotros tenemos que ir a llevar este evangelio. Ya lo recibimos, ya lo tenemos, perseveramos en él, oímos, lo enseñamos, y ahora vamos a las naciones a llevar este evangelio. Entonces, después diga que Cristo murió por nuestros pecados, o sea, esa es la base fundamental de nuestra doctrina, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que le tenemos que explicar también a las personas, cómo y de qué manera el Señor Jesús, como hombre, murió por nuestros pecados, que Él se hizo carne, se hizo hombre obediente, nos salvó a través de su vida, muerte, resurrección. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea,
no fue de cualquier manera, sino fue conforme a las Escrituras. Y entonces, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, pero no fue tampoco de cualquier manera, ni como se le ocurrió, ni como les pareció, ni nada, sino que termina diciendo que conforme a las Escrituras. Entonces, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A ver si lo dije bien. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Sí, entonces pues esa es nuestra base bíblica, nuestro sustento bíblico, la base del Evangelio. De ahí depende el oír, el creer, el recibirlo, el retenerlo, el perseverar, el predicarlo, el enseñarlo. Esa es la base del Evangelio. Por eso la importancia de que nos memoricemos este pasaje. No es simplemente porque, ay, no es que el hermano nos dijo que nos aprendiéramos este pasaje, hagámosle caso. No, no se trata de eso, sino se trata de que nosotros tengamos bien claro cuál es la base del Evangelio, qué es lo que nosotros debemos enseñar. Y ahí nos da toda la clave, conforme a las Escrituras, que es la parte básica de toda esta enseñanza, que sea todo conforme a las Escrituras. Bueno, no sé si de pronto al respecto alguno de mis hermanos tiene alguna pregunta o alguna duda sobre esto, porque pues bueno, es importante que no prosigamos hasta que todos estemos en claro que lo tenemos bien clarito. ¿Hay alguna duda o algo, alguno de mis hermanos? ¿O empezamos con nuestra clase de hoy? Bueno, pues si no es que mis hermanos están tímidos, entonces es porque no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces dejemos nuestra Biblia por aquí. Un momento. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para continuar con nuestra clase. Bueno, entonces, hermanos, ustedes me avisan si de pronto nos está viendo o si alguna falla en el sonido, cualquier cosita. Entonces, por favor, para que me avise. Eh, bueno, a manera de repaso, eh, antes de entrar de lleno, entonces recordemos que, bueno, el Evangelio, lo que nosotros debemos hacer con el Evangelio. Entonces estábamos viendo que era no avergonzarnos, no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso no lo podemos hacer nosotros, avergonzarnos del Evangelio, de nuestra creencia, de estar siempre conforme a las Escrituras. Entonces, el Señor había delegado primeramente la salvación para los judíos como su familia principal, por llamarlo de alguna manera, como su pueblo escogido. Pero dice que primero a ellos, pero también al griego, o sea, también para el resto de las personas, para el resto del mundo, también el Señor delegó salvación. Es por eso que nosotros, pues hoy podemos aspirar a ser salvos, podemos aspirar a tener el Espíritu Santo también en nuestra mente, en nuestro corazón, haber sido nacidos de nuevo, poder cumplir con las Escrituras, poder ser transformados por el poder del Espíritu Santo, porque también la salvación y todo lo que el Señor ganó en la cruz del Calvario, todo lo que hizo con su vida, con su muerte, su resurrección, todo eso también nosotros podemos aspirar porque también es para nosotros. Decíamos también que para enseñar el Evangelio del Reino, debo enseñar con el ejemplo, debo ser yo parte del Evangelio como un ente vivo, ¿sí? Alguien que da ejemplo, mi testimonio está enseñando, mi testimonio también predica, entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo nos comportamos, inclusive aún cómo nos vestimos, porque pues la gente se va a dar cuenta de todas esas cosas, entonces aún hasta nuestra forma de vestir es importante que nosotros estemos de acuerdo
o conforme a las escrituras. Dice que de una manera decorosa, no ostentosos. Entonces, pues ahí la escritura nos da los parámetros para que nosotros podamos ser ejemplo en conducta, en comportamiento, en todas las cosas que hagamos cada día, nuestra forma de hablar, la forma de comportarse. Por ejemplo, los que trabajamos en alguna empresa o en algún lugar, es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta nuestra forma de comportarnos, ¿sí? La honradez en nuestro trabajo, en nuestras cosas, nuestra actitud. Por ejemplo, a veces en la empresa yo me doy cuenta de la gente que no hace su trabajo con amor, la gente que solamente hace su trabajo esperando a que le paguen, esperando el sueldo, son personas que no terminan haciendo bien su trabajo. Y recordemos que para uno llegar a tener, aunque sea mínimo, el estatus de siervo inútil, es hacer solamente lo que se le pide. El siervo inútil hace solamente lo que le piden. Entonces, uno en una empresa también o en cualquier parte, uno puede llegar a ser un siervo inútil y aún menos que inútil porque solamente está en un trabajo esperando a que le paguen, esperando su salario, pero no hace las cosas con amor. Y la escritura nos enseña también que debemos hacer todo, que dice que todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, todo hagámoslo como para el Señor, que hagámoslo para que a él le agrade, que no esperemos que sea simplemente por el sueldo o por nuestra paga, sino que lo hagamos de corazón, que lo hagamos bien. Cuando nosotros lo hacemos así, nuestro trabajo va a mejorar, nuestra relación con las demás personas van a mejorar. Eh, pues como por poner de ejemplo, en mi trabajo nos toca atender personas y las personas muchas veces no están de buen carácter, no están como dispuestos a tener un trato amable con nosotros, entonces terminan tratándola a uno mal o hablando de mala manera, pero si uno fuera y como ellos, que uno no tiene a Dios en su corazón, no hace las cosas con amor, entonces uno terminaría también hablando y peleando con ellos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nuestras cosas con amor. Entonces nuestro testimonio es el que habla más que inclusive que pararnos en un púlpito a predicar una palabra de la Biblia. Entonces es nuestro testimonio el que habla por nosotros. Lo hablo en primera persona porque así lo veo cada día. En el trabajo las personas se dan cuenta de quién es uno, cómo es que uno habla, cómo es que uno se comporta, ¿sí? Que uno no le quita nada a nadie, que uno hace bien, que lo hace con amor, que lo hace para el Señor. Entonces todas esas cosas, todo ese testimonio se va a empezar a notar en las personas. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de enseñar el Evangelio. Entonces el Evangelio es para enseñarlo con ejemplo. Dice, porque el ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Entonces, mire qué importante el consejo que nos da el Señor. Que así como Él lo hizo, también nosotros lo hagamos. Entonces el Señor Jesús es el ejemplo, el que nos dejó ejemplo para que nosotros también lo hagamos. Dice, para que así como Él anduvo, nosotros también andemos, así como se comportó, nosotros también nos comportemos, así como Él hablaba, nosotros también hablemos. Seamos esos embajadores, esos Jesús en la tierra que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros no vamos a estar solos. ¿Por qué es importante saber que nosotros no estamos solos? Dice que hasta el fin del mundo. Es importante que nosotros sepamos que no estamos solos, primeramente por nosotros mismos, por nuestro propio comportamiento, cómo nosotros nos comportamos, ¿sí? Recordemos que cuando somos hijos y nuestros papás nos están viendo, entonces uno como hijo solía portarse bien porque su papá lo estaba viendo, su mamá lo estaba viendo, pero cuando no estábamos bajo la mirada de ellos, pues ya nos podíamos comportar de otra manera porque sabíamos que nuestro papá, nuestra mamá no nos estaban viendo, ¿sí? Y si ellos no nos estaban viendo, pues tampoco iba a haber un castigo. Entonces, con el Señor pasa algo muy similar. Dice que nos va a acompañar todos los días hasta el fin del mundo.
¿sí? Pero no por el miedo al castigo, sino porque es parte de nuestro testimonio. Él quiere ayudarnos a comportarnos nuestro testimonio. Por eso la importancia que hay de que nosotros todos los días en nuestro culto racional, en nuestro tiempo de oración, le pidamos al Señor y le digamos con nuestras propias palabras que nos impida el pecar. Y es bueno que nosotros lo digamos, lo pidamos, porque uno se va a dar cuenta durante el día que es verdad que el Señor es fiel, que nos acompaña todos los días e impide que nosotros pequemos. Él se las arregla para que nosotros lo menos que hagamos en el día sea pecar. Entonces pidámoslo en oración y empecemos a vivir una vida así como el Señor está esperando de cada uno de nosotros que lo hagamos. Bueno, entonces también vimos un poquitico de creer en lo que él hizo, que fue, que nació como hombre, que creció, que desechó lo malo, que escogió lo bueno, que nos amó, que nos preparó, que aprendió la obediencia, que fue perfeccionado, que se mantuvo santo, que se humilló a sí mismo, que murió en la cruz. Físicamente, que fue separado del Padre espiritualmente y que también tuvo que vivir, experimentar lo que una persona va a vivir en el infierno, esos horrores del infierno. Él también los tuvo que experimentar en vida, porque las personas en el infierno van a estar en vida, pero es el único hombre que Dios ha sacado de allá de la condenación y no habrá otro. Entonces lo sacó para vencer al que tenía el imperio de la muerte. También en su ministerio lo que él hizo fue que enseñó, predicó, echó fuera demonios, sanó enfermos, libertó a los cautivos, perdonó los pecados, hizo milagros, señales, prodigios y se hizo obediente hasta la muerte, pagando el precio por los pecados. Entonces, todas estas cosas el Señor nos las deja para que nosotros lo tomemos como ejemplo. Si el Señor Jesús enseñó, pues nosotros también se predicó a sí mismo, entonces nosotros debemos conocerlo para predicarlo, enseñarlo a otros. También nos delegó la autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de llevar libertad a los cautivos, o sea, aquellas personas que están cautivas por el pecado. También nos enseñó de que a través de esa muerte en el Calvario Él se llevó todo el peso de nuestros pecados y nos perdonó. Entonces es importante que nosotros le enseñemos a las personas que por más grande o por más fuerte que haya sido su pecado, el Señor está dispuesto a perdonar, enseñar el perdón, este ministerio del perdón. Recordemos que ya hemos tenido clases sobre el perdón. Entonces enseñarle a las personas que el Señor sí está dispuesto a perdonarnos. El Señor hizo milagros, señales y prodigios, pero también dice que nosotros, si creemos, haremos cosas aún mayores que Él. Entonces, pues, gloria a Dios. Y aquí dice que se hizo obediente hasta la muerte, pagando por los pecados. O sea, el trabajo principal, el trabajo más grande, el trabajo más complicado, ya está hecho, ya lo hizo el Señor. Entonces es ahí que nosotros debemos estar siempre de la mano del Señor. No olvidarnos que no estamos solos, que el Señor nos acompaña, y que todas estas cosas que Él hizo en su ministerio, sus obras, todo lo que Él hizo para salvarnos, todo esto ya está hecho. Ahora ya el trabajo para nosotros es un poco más fácil porque nosotros sí no tenemos que morir ni hacer alguna cosa extra maravillosa para salvar a las personas. Lo único que tenemos que hacer es ir y llevar el Evangelio, lo que decía, lo que leímos ahorita en el versículo. Bueno, lo que él hizo como Cristo, recordemos que las diferencias entre Cristo, Jesús y Jesucristo. Entonces, lo que él hizo como Cristo en Isaías 55:4 dice: he aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. Entonces, desde antes de venir a la tierra, pues él era parte de la eternidad, era testigo, él estuvo en todos los acontecimientos de la historia, ¿sí? A todos los pueblos, él estuvo por jefe, por maestro, ¿sí? Entonces, maestro quiere decir que enseña, que hace discípulos. El Señor Jesús vino también a la tierra para ser maestro, para enseñar, para que usted y yo fuéramos también sus discípulos. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos saber acerca del ministerio, del evangelio del reino, todo lo encontramos en las escrituras, y de ahí la importancia que tiene que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a las escrituras.
En Marcos 12:14 dice, viéndolos ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Entonces ellos sabían quién era el Señor Jesús. Su testimonio ya hablaba por él y lo daban a conocer. Entonces, dice que si nosotros tenemos que aprender de él y andar como él anduvo, entonces esta clase de detalles son los que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Entonces van a llegar personas a hacerles preguntas. ¿Y por qué van a llegar las personas a hacerle preguntas? ¿Por qué van a llegar a buscarlo? Porque así como el Señor Jesús le decían, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Entonces dice que porque no mira la apariencia de los hombres, así igualitico como el Señor Jesús, así mismo también nosotros. Dice que enseñaba con verdad el camino de Dios. Entonces, así mismo nosotros tenemos que enseñar con verdad el camino de Dios. También recordemos que hay otra parte donde dice que abramos nuestra boca y que Él la llenará. La importancia de que el Espíritu Santo esté siempre también con nosotros, porque el Señor se va a manifestar a través de lo que nosotros ya hayamos leído, lo que ya hayamos estudiado. Entonces, en algún momento dado, las personas van a venir, van a hacerle preguntas, porque a causa de su testimonio van a venir del norte, del sur, del oriente, del este, a preguntarle, a hacerle cuestionamientos. Sí, entonces es importante que nosotros siempre hablemos conforme a las escrituras, así como el Señor Jesús lo hizo. Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces no existe otro maestro que nos pueda enseñar. Ya todos nosotros lo que necesitamos saber está en las escrituras. Solo debemos ir por ello, aprenderlo, memorizarlo, retenerlo, perseverar en ello, en ese conocimiento, para que todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos sean conforme a las escrituras. Bueno, también aquí cuando decía que Jesús es jefe, entonces Jesús es la máxima autoridad, Él es la cabeza de la iglesia, Él es quien dirige a toda la iglesia. Eso sí tenemos que nosotros tenerlo muy claro, debemos tenerlo siempre muy presente, porque si nosotros lo comparamos con un trabajo acá en nuestra tierra, ustedes se dan cuenta de que cuando nosotros vamos a una empresa a trabajar o a un negocio a trabajar, o sea, donde quiera que vayamos nosotros a trabajar, siempre va a haber un jefe. Y ese jefe se va a convertir en nuestra máxima autoridad en el trabajo. Si ese jefe le dice a usted que tiene que llegar a las 7 de la mañana a trabajar, ¿usted a qué horas va a llegar? ¿A las 9? ¿A las 10? ¿A la hora que usted quiera? Entonces, a veces nosotros como cristianos estamos acostumbrados que el culto es a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana o 10. Pero nosotros, es que si llego a las 10 de la mañana, primero toca que cuadrar las sillas, toca que ayudar a barrer, toca que estar ahí media hora en oración, después una hora cantando. Entonces, si el culto es a las 9, yo puedo llegar a las 10 porque pues, ¿para qué tanto afán? ¿Para qué tanta cosa? Entonces, como el Señor no es ese jefe que está ahí encima de nosotros, no es como en la empresa que de pronto nos pueden poner un regaño, que nos pueden hacer un memorando, que nos pueden hacer alguna sanción o algo. Entonces, si nosotros llegamos tarde a la iglesia, pues no nos van a sancionar. Si llegamos tarde a la iglesia, el pastor no va a decir, no, usted llegó 10 minutos tarde, ya no puede entrar, 5 minutos tarde, ya no puede entrar, ¿sí? Pero si nosotros ya tenemos en claro que Jesús es la máxima autoridad, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el que dirige toda la congregación, que Él es la cabeza de todo, entonces nosotros vamos a llegar temprano a nuestros lugares, a nuestro trabajo, a todas nuestras cosas que tengamos que hacer por amor y por respeto al Señor Jesús, que es nuestro jefe, que Él es la máxima autoridad. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Que no se nos olvide esto, que toda potestad le ha sido dada, otorgada al Señor Jesús y por eso Él es la máxima autoridad. Él es la cabeza principal, la cabeza visible de la iglesia.
¿sí? Entonces, los horarios sí los puede poner la persona, pero nosotros por testimonio debemos ser cumplidos. Si de pronto en algún momento, pues no lo debemos hacer, pero si de pronto en algún momento le debemos algún dinero a alguien, se lo pago en tal fecha, hagámoslo porque nosotros debemos tener un testimonio, ¿sí? Debemos cumplir con lo que nos toca cumplir. Debemos pagar lo que nos toca pagar, que no le debemos nada a nadie. Al contrario, si alguien viene a pedir de nosotros prestado y nosotros se lo podemos dar, pues es mejor que nos deban y no nosotros deber, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que toda la autoridad ha sido dada al Señor. Y si nosotros vemos al Señor como nuestro jefe, entonces nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hacer las cosas va a ser diferente en el momento en que nosotros veamos al Señor Jesús como nuestro jefe. ¿Por qué? Porque Él es el que se va a encargar de todas las cosas. Entonces, cuando Él es nuestro jefe, entonces ya nosotros respetamos, nosotros somos otras personas, ya nosotros somos puntuales, ya nosotros cumplimos, ya nosotros hacemos, aún el oficio de nuestras casas. Bueno, sobre todo en el caso de las mujeres que están en la casa y son como las más principales. Pues los demás también debemos ayudar, claro, pero en nuestras casas ellas dicen, no, es que yo no tengo acá un sueldo. Pues puede que eso sea verdad, que no tengan un sueldo, que alguien que les pague, pero hay que hacerlo con amor, porque finalmente el Señor es el que le va a pagar por ese trabajo. Ay, pero es que ¿quién me va a pagar por lavar los platos de mi casa? Pues el Señor Jesús. El requisito es hacerlo con amor, hacerlo con amor. En nuestro trabajo, no hagamos nuestro trabajo en nuestra empresa simplemente porque nos dan un sueldo. No, hagámoslo para el Señor, hagámoslo con amor y todo nos va a quedar bien hecho. No esperemos recompensas de los hombres, porque en el momento en el que nosotros esperemos recompensas de los hombres, pues vamos a salir decepcionados. No espere que su jefe venga a decirle, uy, muy bien, usted sí que es un buen empleado, una buena empleada, muchas gracias por su trabajo. No vaya a esperar eso, porque lo más probable es que se vaya a decepcionar. Haga su trabajo para el Señor, porque Él es el que le va a recompensar, Él es el que lo va a exaltar. No esperen nada de las personas, aún ni siquiera de nuestros propios hijos debemos esperar. Hagamos las cosas para el Señor, porque esto es parte fundamental, pilar del Evangelio, el testimonio que nosotros hacemos, todo lo que nosotros cada día hacemos. Bueno, estábamos mirando acá en Isaías 55:4, dice que aquí os doy por testigo a los pueblos, por jefe y por nuestras naciones. Entonces, por testigo porque Él es el único testigo de Jehová, un testigo verdadero de lo que oyó y de lo que vio. Recordemos que esas son las mismas palabras que dijo el Señor Jesús, que Él nos hablaba de lo que vio y de lo que oyó acerca del Padre, de lo que aún el mismo Padre le enseñaba, le revelaba. Entonces, por eso es que el Señor Jesús es testigo también, ¿sí? Es jefe porque Él es la cabeza de la iglesia y es testigo porque Él estuvo de primera mano escuchando y viendo lo que el Padre tenía para decir a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros testificamos lo que hemos oído, pero el Señor Jesús da testimonio de lo que vio y oyó acerca del Padre. Eso lo hace testigo de primera mano. Y al compartirlo con nosotros, entonces nosotros también pasamos a ser parte de esos testigos. Juan 8:38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces aquí nos sirve para que nosotros podamos diferenciar quién es nuestro Padre, quién es el que gobierna nuestra vida, a quién pertenecemos nosotros. ¿Sí? Entonces, si nuestro Padre es Dios, acerca de Dios vamos a hablar acerca del Señor Jesús, su obra, su ministerio y todas las cosas. Juan 16:25 dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces, recordé, bueno, no sé si de pronto está Carmelita o quizás mi hermano Israel, que está recién salido del Instituto Bíblico, recuerda lo que son alegorías. O Carmelita, recuerda que son alegorías. Si están por ahí mis hermanitos.
De pronto recuerdan lo que son una alegoría. No se acuerda. ¿No se acuerda? Uy, no, 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 tocó ponerles tarea. Ah, no, porque ya tienen la tarea de los 4 versículos. Bueno, entonces, esperaba que mi hermano Israel me ayudara con esta respuesta, pero lo que yo alcanzo a recordar como alegoría es como una imagen, como un relato, ¿sí? Es como más explicarlo, como un símbolo, ¿sí? Eh, para decirlo en palabras de nosotros, es como una imagen, como un símbolo, eh, es algo que tiene o que da un significado a un tema. Entonces recordemos que él hablaba por alegorías o también en los pasajes que decía parábola del siervo injusto. Entonces esas parábolas indicaban, cuando son parábolas es porque es algo real, algo cierto, algo que en verdad pasó, y la alegoría pues era más como una historia, como un relato. Entonces, eh, es cuando algo, bueno, es como una obra visual narrativa que se usa para sustituir como una idea. Entonces, la alegoría nos daba como una imagen, como una idea acerca de un tema. Entonces, ahí el Señor dice, estas cosas os he hablado en alegorías, ¿sí? O Perdón, sea, pastor, perdón, hermanito Luis, es como cuando él dijo, yo soy la vid verdadera. sí, entonces él dio como un ejemplo, como una idea de lo que quería enseñarnos, pero se llama alegoría porque esto no se le revela a todas las personas, sino solamente el Espíritu Santo se lo revela a quien ellos quieren. Entonces no todos lo podían entender. Lo mismo que pasa quizás inclusive hoy en día en las iglesias. ¿Sí? Eh, que se habla, la gente pues ha estado por mucho tiempo en las iglesias, pero como muchas de ellas son alegorías, que eso quiere decir que son como imágenes, como reseñas, como una figura literaria, por así decirlo, no todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo. Pero entonces aquí dice, estas cosas se hablan en alegorías. Y la hora viene cuando ya no os hablaré más por alegorías, sino que os hablaré claramente acerca del Padre. Entonces, ya no van a ser como ideas, como de pronto algo como un poquito confuso, como algo un poquito como así como perdido, sino que les va a hablar directamente. Y pues recordemos que eso también pasó, que el Señor al principio les hablaba por alegorías. Muchos de los fariseos y de las personas en eminencia, como no lo podían entender, pues entonces decían que demonio tiene, que no, que esto no era de Dios, que bueno, en fin. Entonces, lo importante acá que nosotros tenemos en claro que la alegoría es como una imagen, como una figura literaria, como una idea que el Señor les da, pero dice que luego no vas a hablar con alegoría, sino que hablar claramente. Entonces, nosotros ya gracias al Señor por el tiempo que tenemos la iglesia, por su misericordia que nos ha dado, podemos nosotros entender ya varias cositas acerca del Señor, y aunque sean en alegorías, o sea, aunque estén como en clave, por decirlo de alguna manera, aunque estén como en clave, aunque estén como cifradas, por decirlo así, nosotros tenemos la capacidad de entenderlo porque el Señor se ha placido en revelarnos esas alegorías, esos pasajes de que no todo el mundo puede entender. ¿Sí? Porque si nosotros nos damos cuenta, pues también a nosotros en algún momento dado nos pasó que nosotros leíamos la Biblia y pasábamos por encima, pero no entendíamos qué era lo que el Señor nos quería mostrar, qué era lo que nos quería enseñar, hasta que Él tuvo misericordia de nosotros y nos reveló y nos mostró, y ya pues todas esas cosas ya fueron más claras. Entonces todo esto ocurre y pasa porque el Señor Jesús es testigo. Entonces, al él hablarnos por alegorías es porque él hablaba lo que oyó y vio acerca del Padre, pero se lo revelaba a los escogidos de él, o sea, como en el caso de nosotros.
¿sí? Se lo revelaba por alegorías porque no todo el mundo tenía la capacidad de entenderlo. Bueno, no sé si ese tema de pronto está un poquito complicado o si más o menos quedó claro. Bueno, si mis hermanos no me dicen nada es porque entonces quedó claro. O se durmieron, alguna de las dos. Amén. Está claro. Bueno, muchas gracias hermanos por contestar. Bueno, entonces, una de las cosas de las que nosotros siempre tenemos que tener en claro, y ustedes se van a dar cuenta por qué, porque cuando nosotros vamos a enseñar el evangelio, cuando vamos a enseñarle primeramente a las personas, lo que más nos vamos a encontrar, o bueno, acá en Colombia pasa, no sé si en Guatemala también, pero cuando nosotros vamos a enseñarle a alguien, a alguna persona, esa persona generalmente es católico. No sé si mi hermano en Guatemala que si sea también parecido, que la religión católica es como la que más predomina a todas partes donde uno va. Pastor, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, bueno, aquí en Guatemala, pues hay bastantes hermanos que son católicos porque es La tradición. la religión tradicional, ¿verdad? Pero acá donde yo vivo, pues ya se ha extendido bastante lo que es el cristianismo. Gracias a Y Dios. solo para que usted tenga una idea, ¿verdad? Sí, ya ha perdido bastante fuerza la religión tradicional. Ah, pero pues esa sí es una buena noticia. Más sin embargo, pues nosotros siempre debemos enseñar a las personas que Jesús es el Hijo de la Virgen María, pero no de la manera como ellos lo entienden, que es para venerarla, para, mejor dicho, llevarla a la altura, o bueno, no sé si de pronto mi hermano Israel en algún momento de la vida fue católico, pero acá por lo menos las personas que en algún momento fueron o fuimos de la religión católica, resulta que la Virgen María viene a ser a la altura prácticamente de la mamá de uno, mejor dicho, por así decirlo. Es de una veneración tremenda. Uno no permite que se hable mal de ella, ni que se diga algo feo acerca de ella, pero al fin y al cabo se desconoce porque la gente, muchos de ellos, creen que la Virgen María es la madre de Jesús, pero no saben que ella tuvo más hijos, eh, como por lo menos 5 hijos más aparte de Jesús. Entonces no conocen ni siquiera eso, solamente saben que ella es la mamá de Jesús y que la veneran y que la respetan y que la tienen a la altura prácticamente de un santo, le rezan, le hacen cosas, pero realmente no la conocen. Y pues recordemos que nosotros por la palabra también podemos ver que aún ella misma necesitó creer en su propio hijo para llegar a ser salva. Entonces, sus hermanos también tuvieron que, dice, por lo menos por la escritura nos podemos ver y dar cuenta de que aún ellos, hasta después de que resucitó, creyeron en él, sus propios hermanos que vivieron toda la vida con él. Entonces, así mismo la Virgen María. Pero cuando nosotros vamos a enseñar esto, a la gente le agrada muchas veces que nosotros empecemos hablándole por Jesús, el Hijo de la Virgen María. ¿Sí? En Isaías 7:14 dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa echar lo bueno de lo malo. Entonces, para abordar a una persona, es importante, y más si es de esa religión, que nosotros le hablemos de Jesús, o sea, nosotros no le estamos hablando de una persona extraña de otra religión, sino es del mismo que ellos toda la vida han conocido, del Señor Jesús, el Hijo de la Virgen María. Es importante que nosotros le podamos enseñar esto a las personas. No es otra religión, no es otro Jesús, no es otra Virgen María. Es la misma que ellos han creído siempre, pero ahora nosotros se lo vamos a enfocar para salvación,
¿sí? Entonces, bueno, es la primera pista del nacimiento de Jesús. Él viene de un nacimiento de una mujer porque ella lo concibió y lo dio a luz para ser el Salvador y el Redentor. Él debía ser semejante a nosotros en todo para que fuera mortal y así poder pagar el precio por todos nosotros y por cada uno de nuestros pecados y para que luego Dios lo resucitara destruyendo así el imperio de la muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con esta información? Cuando nosotros le preguntamos a las personas que si ellos creen en Jesús, el Hijo de la Virgen María, lo más probable es que ellos nos vayan a decir que sí, pero entonces ellos ya se van a ir, es como a la veneración, a la adoración hacia la Virgen María. Y no se trata sobre eso, sino es enseñarle que era necesario que la Virgen María, que el Señor Jesús, el Señor Dios halló gracia en ella, vio que era una mujer capaz para hacer ese trabajo de ser la mamá de Jesús, la mamá del Redentor. No debió haber sido una persona ordinaria, sino debió haber sido una mujer muy especial para que el Señor la tuviera en cuenta. Entonces, no se trata de venerarla, ni de rezarle, ni nada de eso, sino que se trata de decir que ella debió haber sido una mujer bastante especial, que aunque también tuvo que creer en el Señor Jesús, ella halló gracia delante de él. Y fue obediente porque tan pronto el ángel le dijo que ella iba a llevar en su vientre, ella dijo, pues hágase conmigo conforme a tu voluntad. O sea, ella fue obediente, ella estuvo dispuesta. También de esas cosas tenemos que aprender nosotros. Ella fue dispuesta, ella fue obediente, ella cumplió con ese trabajo. No puso así tantos peros como de pronto los puso Moisés en su momento. Ella dijo, bueno, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Entonces, ¿por qué? Porque era necesario que el Señor Jesús se hiciera hombre, se hiciera carne, que fuera un hombre por el cual por sus venas pasaba sangre, que tuviera la potestad para morir, porque Dios no tiene la potestad de morir, Él no puede morir, pero el Señor Jesús sí lo podía hacer y para eso era la cualidad principal era que podía con su muerte poder destruir al que tenía el imperio de la muerte. Dios no lo podía hacer porque él no podía morir, pero sí el Señor Jesús lo pudo hacer y por eso esas cosas son las que nosotros debemos explicarle a las personas. ¿Por qué era necesario que la Virgen María fuera su mamá? ¿Por qué era necesario que lo concibiera, lo tuviera en su vientre esos 9 meses? ¿Por qué nacerlo? El Señor Jesús... por ejemplo, uno de los detalles que me sorprenden es que él tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto. ¿Qué quiere decir eso? Que él no podía tener un lunar, no podía tener una verruga, no podía tener una cicatriz. Entonces, para que un niño que está creciendo no se caiga, no se raspe, para que se pudiera hacer todo lo del cordero, entonces esta mujer debe haber sido una mujer verdaderamente maravillosa, una excelente madre, cuidadora, que lo enseñó, le mostró las escrituras, lo guió por el camino correcto, tuvo sus cuidados, tuvo su resto de su familia, o sea, una mujer bien maravillosa, pero pues es importante que nosotros le enseñemos a las personas que no es para rezarle, que ella no puede salvar a nadie, que ella no tiene el poder ni la potestad de abrir las puertas del cielo ni las ventanas, como le decían a uno, sino que ella era una mujer que estaba, que fue dispuesta a hacer un trabajo que Dios le encomendó. Y así mismo, pues nosotros estar dispuestos a cumplir con un trabajo que el Señor nos encomienda. Entonces, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, esta es la importancia principal en cual nosotros debemos trabajar en explicarle a las personas por qué era necesario que él fuera hijo de la Virgen María. Entonces, el creer en la persona de Jesús, como dicen las escrituras, que Jesús es el Hijo de Dios, dice, porque fue concebido por el Espíritu Santo y engendrado por Dios. En Gálatas 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de sangre, él también participó de lo mismo. O sea, él también se hizo hombre en todo el sentido de la palabra. La única diferencia es que fue concebido por el Espíritu Santo y engendrado directamente por Dios. O sea,
en los genes del Señor Jesús estaban también los genes de Dios, por eso él lo conocía, por eso él era su padre. No habrá otra persona que nazca de esta manera, porque la Biblia pues así nos da a entender, no habrá otra persona que nazca de esta manera. Las personas que nacemos de nuevo, pues el Señor también nos hace ya nosotros hemos estudiado cómo es ese proceso para poder nacer ya pertenecientes al reino de los cielos. Jesús es el Cristo, porque en él se cumplen las escrituras y él cumplió las escrituras. Esto era uno de los requisitos fundamentales. Para ser el Cristo era necesario que en él se cumplieran las escrituras y asimismo él cumplir las escrituras. Dice, además fue declarado por Dios que él es el único. Entonces, el mismo Dios fue testigo de que él era su hijo. Él mismo lo dijo, ¿sí? En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces todo esto es importante. ¿Por qué tenía que nacer de la Virgen María? Para hacerse hombre, para ser siervo, para ser humilde, para derrotar a la muerte, tuvo que ser obediente, ¿sí? Tuvo que obedecer a las leyes. Entonces, todas estas cosas nosotros las podemos incluir cuando expliquemos por qué era necesario que él naciera de una Virgen, ¿sí? Es importante todo esto. No sé si hasta aquí de pronto haya alguna pregunta. Amén, pastor. Sí, señor. Sí, pastor, el problema que yo veo en ahora, en cuando se da alguna predicación o alguna enseñanza, bueno, yo lo he visto acá, ¿verdad? En las iglesias, es sobre cuando se hable sobre la Virgen María. Sí, Bueno, bueno, la iglesia católica pues la lleva a un extremo de a llegar así como a venerarla, ¿no? sí, Evangélica, pues como ellos la veneran, entonces la iglesia evangélica ni siquiera tocan el tema, o más bien le huyen a ese tema, a modo de no de diferenciar entre la enseñanza del catolicismo a la cristiana. Pero en este caso también caeríamos en un error si no damos la enseñanza sobre la Virgen María, ¿va? Como sí, usted lo está explicando, porque sería, bueno, eh, ¿cómo le podría decir? Una injusticia, pues, no reconocerla, cómo le dio la educación a Jesús, todo eso, sí, y, pero yo me imagino que en ese caso no hay ninguno de de esas dos teorías o dos doctrinas que está en lo correcto, ¿verdad? Porque se da cuenta, uno la venera y el otro le huye y no ni siquiera toca el tema, ¿verdad? Entonces yo digo que hay que tener parcialidad ahí, ¿verdad, pastor? sí, pero es importante que nosotros le hablemos a las personas que ella no salva, ¿sí? Porque lo que se cree en la iglesia tradicional es que ella salva, ¿sí? A ella se le tiene, como les decía ahorita, a la altura de una mamá. Entonces, el católico no permite que se hable mal de ella. Para ellos a veces una vez enseñando en un colegio me di cuenta que a unas profesoras les era increíble saber que la Virgen había tenido más hijos, ¿sí? Ellas, uy, ¿cómo así que que la Virgen María tuvo más hijos? Dije, pues claro, porque es que ella era una señora casada, ella tenía a su esposo y obviamente en la Biblia nos dice los nombres de los hijos que tuvo y de las hermanas. Cuando dice las hermanas, entonces por lo menos tuvieron que haber sido dos, lo cual nos denota que ella por lo menos tuvo unos 6 hijos, aparte del Señor Jesús. Entonces, pero sí lo que ella fue una mujer favorecida por el Señor, una mujer eh,
que aparte de que tenía un buen testimonio delante de Dios, pues tuvo gracia, halló gracia ante los ojos de Dios. Aquí en Lucas veo que dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces aquí esta partecita me da a entender de que la Virgen María era una mujer también que estaba llena de Dios, que buscaba de Dios, que tan solo con saludar a Elizabeth, esta otra mujer también fue llena del Espíritu Santo, o sea que ella no era una más del montón, sino que era una persona que estaba llena del Espíritu Santo. Entonces dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, de una vez Elizabeth pudo hacer esta exclamación que ella era bendita entre todas las mujeres por haber sido escogida para esa misión tan grande y tan tremenda de tener en su vientre al Hijo, al Hijo de Dios, al Señor Jesús. Entonces, pero más atrásito nosotros nos podemos dar cuenta, dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. O sea que esta mujer era una tremenda mujer de Dios, has hallado gracia delante de Dios. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros o de los que estamos acá reunidos, a cuántos nos ha dicho el Señor, oiga, usted ha hallado gracia delante de Dios? Porque son muy pocos los que en verdad pueden decir esa frase que directamente el Señor les haya dicho. Si hoy estamos usted y yo reunidos acá es porque hemos hallado gracia delante de Dios, pero ella aún lo halló muchísimo más porque el Señor la escogió para esa misión tremendísima de llevar al Hijo de Dios. Nosotros hallamos gracia por su misericordia, nosotros hallamos gracia delante de Dios porque nos reveló este evangelio, ¿sí? Porque a pesar de que de pronto en algún momento dado hubimos estado en alguna iglesia o en algún instituto bíblico o haciendo estudios y todo eso, pero si ustedes se dan cuenta, o bueno, aquí mi hermano Israel que recién acabó de salir del instituto, podrá dar testimonio de que muchas de las cosas que nosotros estudiamos acá en el instituto no nos las enseñan. Uno va al instituto, está ahí 4 o 5 años, pero no nos enseñan todo esto que nos han enseñado acá como el Evangelio del Reino, ¿sí? Entonces, así mismo, pues la Virgen María le dice, el mismo ángel que se le apareció, dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Sí? En la Virgen María halló gracia delante de Dios, porque era una mujer de Dios. Entonces, cuáles son los requisitos para ser una mujer de Dios? Pues que tenga su tiempo de oración, que haga las cosas conforme al corazón de Dios, que esté enterada, informada de lo que es Dios. Entonces ella lo hacía, porque si aquí la Biblia lo dice, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará. Bueno, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces ella ya estaba interesada, y estaba mostrando interés en el trabajo en el cual ella eh, iba a invertir su tiempo. ¿Sí? Pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ahí nosotros vemos, dice, y aquí su pariente Elizabeth, ella también concebirá a luz en su vez. Bueno, pero entonces aquí nosotros vemos que ella no se puso a cuestionar, ni a decir por qué, ni yo por qué, y por qué tengo que hacer esto, pero cómo así, pero no, ella solamente estaba dispuesta. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, eh, ya ella estaba dispuesta a hacer lo que el Señor le estaba mandando. En ese ejemplo de obediencia, de humildad, de respeto con el Señor, no cuestionó, no le puso peros al asunto, uy, pero yo por qué, no, ella solamente, bueno, entonces, siendo así, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, vea lo bonito que es
este ejemplo de la Virgen María para cada uno de nosotros, un gran ejemplo que ella nos da de vida, de testimonio. Recordémoslo, que estamos hablando del testimonio, que ella lo hizo así, ¿sí? Pero no es para nosotros alabarla ni idolatrarla por lo que ella hizo, ni rezarle, ni hacerle la novena, ni nada de eso, porque pues ella simplemente aquí la escritura nos está mostrando que era una mujer de Dios, una mujer que le creía a Dios, que le obedecía, que respetaba lo que el Señor le mandaba. Entonces, ese es el ejemplo para nosotros. Y era necesario que fuera de esta manera para que el Señor Jesús fuera carne y sangre. Entonces, este es el ejemplo que nosotros debemos tener de ello. Entonces, sí queda un poquito claro, hermano Israel. Sí, pastor, bastante claro. Bueno, gloria a Dios. Entonces, también con el respecto al Señor Jesús, entonces estamos hablando de quién fue Jesús. Entonces, importante que nosotros sepamos hablar sobre lo que Él dijo, que nosotros podamos ver lo que Él dijo. Dice, creer en lo yo soy. Entonces recordemos que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la vid, que Él es la luz del mundo. Bueno, creer en lo yo soy del Señor Jesús, eso es responsabilidad de nosotros y averiguarlos bien y todas las cosas que Él dijo. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy la puerta, bueno, todos los yo soy. Entonces, creer en lo yo soy. ¿Qué debemos nosotros hacer con esto? Creer lo que Él dijo. Creer en la existencia de Jesús, que nosotros lo demos por cierto y que sí afirmativamente el Señor Jesús estuvo sobre esta tierra, ejerció un ministerio, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Creer en la existencia del infierno. Esta parte es la que se cuestiona mucho en cuanto, por ejemplo, a la iglesia de los testigos de Jehová, que ellos no creen en la existencia del infierno, sino que ellos creen es en la aniquilación de las almas. Aquella persona que peca o que muere en pecado, que no conoció a Dios, según ellos, esa persona es aniquilada, o sea, borrada, ya dejó de existir y ya hasta ahí les llegó la historia. Los que creyeron entonces, según ellos, su doctrina, entonces ellos van a estar en el reinado milenial, eh, según su doctrina, los que conocieron a Dios, los que creyeron en su iglesia. Pero entonces, esto no es conforme a las escrituras, ¿sí? Porque la principal razón de que el Señor Jesús viniera y se hiciera hombre, hiciera todo lo que hizo, es porque el Señor Jesús fue una de las personas en la Biblia que más habló acerca de la existencia del infierno. Fue el que más advirtió acerca de este lugar de tormentos. ¿Sí? Entonces, gracias a que el Señor Jesús vino y advirtió, entonces nosotros debemos creer que sí efectivamente el infierno existe, que es un lugar fuera de este mundo, como lo dice la Escritura, de castigo para las personas que no conocieron a Dios. Dice, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Entonces, las personas que no conocen a Dios, aquella persona que no nació de nuevo, aquella persona que no tuvo esa oportunidad de nacer en el reino de Dios, esa persona irá al infierno. Entonces, la principal... la principal evidencia de que el infierno existe es porque vino el Señor Jesús para impedir que usted y yo fuéramos a ese lugar de tormento. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en claro. No sé si de pronto haya la necesidad de hacer una clase, o bueno, de repetir la clase acerca del infierno, con el propósito de que nosotros estemos bien documentados acerca de qué es ese lugar de tormento. Pues aprovechando que están mis hermanos acá, no sé si ustedes lo consideren necesario de que repitamos o volvamos a estudiar un poquitico acerca de la clase del infierno. Pues no sé cómo se sienten mis hermanos en cuanto a ese tema. Sí, Pues, a mí me gusta porque son, es tan grande consideración
para o sea, como repasar para que se nos quede y el Espíritu Santo nos convenza del vicio. Ok, sí. Oh, bueno, no sé qué dicen también mi hermano Israel y Pero hermanita también, Zenaida. pero también cuenta la opinión de el pastor Israel de Guatemala, Zenaida. Sí, sería bueno, pues, si ellos quieren, si ustedes quieren, hermanitos, no sé, mi hermanita Zenaida, mi hermanito Israel, ¿qué opina? Pues sería muy bueno poder repasar este tema, pues porque aunque ya lo estudiamos, pero No, pastor, claro que sí, sería bueno repetir la clase. ok, mi hermano Israel está por ahí. Sí, pastor, sería bueno repasar, pastor, ya que ya de tantas enseñanzas, pues a veces se le olvida a uno unas cosas, ¿verdad? Pero Sí, ya al repasarlo, se le viene otra vez a uno lo que ya ha aprendido, ¿verdad, pastor? Sí, estaría ok, bueno. ok. Entonces les voy a... ¿Sí, señora? Porque, por ejemplo, hay cuánta Jesús, qué dijo del infierno, cómo es que es el infierno, quién es el que va allí. Hay muchas cosas y es muy bueno, o sea, no es que me guste ese lugar, sino No, que es para repasarlo y así nosotros tener autoridad para poder enseñar a las personas. Y no es por miedo, porque aquí siempre cuando llegamos a la clase del infierno no es por miedo, sino es porque nosotros podamos ver esa grandeza del Señor, esa salvación tan grande que el Señor invirtió en que usted y yo no fuéramos a ese lugar. Y no es de, por miedo. de dónde nos liberó Dios, el Sí, Señor Jesús. sí, sí, sí. Bueno, entonces ahorita más tardecito les voy a enviar a sus WhatsApp una clase del infierno que tengo por ahí grabada y con la ayuda de Dios, pues el lunes entre todos hacemos un repaso bien importante acerca de ese tema, de la existencia del infierno. Entonces ahorita más tardecito les envío el video, lo vemos y con la ayuda de Dios la próxima clase, entre todos hacemos una clase ya un poco más ilustrativa acerca del tema. Entonces les propongo que hagamos eso, pues para conocer el tema, para profundizar más en él, para que nosotros podamos hablar de él con autoridad. Y pues ustedes saben que siempre tiene que tener un sustento bíblico. Entonces ese mensaje siempre va a tener un sustento bíblico. Les voy a enviar el video para que ustedes puedan tomar notas de cada uno de los versículos, para que puedan armar su bosquejo. Y con la ayuda de Dios, pues entonces la próxima clase hacemos una retroalimentación, una clase acerca del infierno, de lo que aprendimos, de lo que ustedes aprendieron, de las dos cositas por ahí que yo sé. Entonces, para que hagamos una retroalimentación y tengamos este tema bien en claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que es algo que nosotros debemos tener muy en claro, qué es lo que el Señor dijo, que el Señor Jesús fue de los que más habló de la existencia de este lugar, así como lo decía Carmelita ahorita. Fue uno de los hombres que más habló de ese lugar, o sea que sí es verdad, que sí existe, que está haciendo todo lo posible para que nosotros no vayamos a ese lugar y de hecho lo hizo todo para que usted y yo no fuéramos a ese lugar. Pero sí es importante que nosotros le podamos ilustrar a las personas de qué es de lo que el Señor nos está tan interesado, por qué tan empeñado en que nosotros no vayamos a ese lugar. Entonces también es creer en su doctrina. Dice que, bueno, la doctrina del Señor básicamente es sobre el infierno. Y a partir del infierno, el arrepentimiento, la conversión, el amor que tuvo para con nosotros, la resurrección y el perdón. Entonces, todos estos son complementos para que nuestra fe esté fundamentada en la salvación. ¿Sí? Él vino a prevenirnos del infierno. Él vino a enseñarnos la importancia del arrepentimiento, del arrepentidos y convertidos, de la importancia de la conversión, del amor. Dice que la evidencia de que hemos nacido de nuevo es el amor, de la resurrección, porque era importante que nosotros sepamos que Él resucitó, que ganamos con la resurrección del Señor y el perdón. Entonces, que recordemos que, creo que todavía no hemos acá estudiado
el ministerio del perdón, pero bueno, con la ayuda de Dios lo vamos a estar viendo también. El perdón tan fundamental y tan importante para que cada uno de nosotros podamos proceder a la salvación, ¿sí? Creer en lo que él enseñó acerca de la ética y la práctica cristiana. Eh, Creo que todavía con mi hermano Israel y mi hermanita Zenaida no hemos estudiado la ética del cristiano, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? A mí me parece que no hemos estudiado todavía la ética del cristiano. No, pastor, no, no lo hemos estudiado. Bueno, pues ahí tenemos otro trabajo bien, bien importante. Justamente al principio de la clase estábamos hablando con Carmelita sobre, bueno, no precisamente sobre la ética del cristiano, pero sí la ética del cristiano está contenida en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, para que la vayamos leyendo, para que la vayamos memorizando, para que la vayamos estudiando, pero la ética del cristiano, el comportamiento del cristiano, se radica en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, para que lo vayamos estudiando y para cuando llegue el momento lo podamos estudiar bien. Bueno, también voy a estar entonces trabajando en una clase sobre esos capítulos, porque estos capítulos, si nosotros los podemos entender y ver, y yo creo que Carmelita también me va a apoyar en lo que voy a decir, pero estos 3 capítulos son capaces de transformar la vida de cualquier persona. Cuando nosotros empezamos a vivir esos capítulos de Mateo 5, 6 y 7, que son la ética del cristiano, toda nuestra vida cambia. Todo lo que somos, todo nuestro ser cambia. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros estudiando Mateo 5, 6 y 7, Carmelita? 6 meses. Aunque nosotros llevamos años, Años, Carmelita, hemos invertido estudiando Mateo 5, 6 y 7. A ver, años. sí, son eso. Son años completos que llevamos estudiando Mateo 5, 6 y 7, pero esa es la ética del cristiano. Siempre que la volteamos a ver, ahí hay algo por aprender. Entonces, gracias a Dios que está Carmelita ahí, porque cuando yo le digo a las personas que hemos invertido años estudiando Mateo 5, 6 y 7, para muchos es difícil creerlo, pero es verdad. Gracias a Dios que está Carmelita ahí para que ella que es testigo de primera mano, ella que fue maestra de nosotros, que nos adoctrinó con Mateo 5, 6 y 7, cuando nosotros hace unos 20, 25 años, cuando empezamos a ir a la iglesia, Carmelita salía y bueno, hoy vamos a estar estudiando Mateo 5, 6 y 7. Y nos ponía a leer Carmelita ya Mateo 5, 6 y 7. Y uno a veces decía, pero ¿por qué todos los días lo mismo? Pero era porque uno no tenía como la capacidad de entender de que ahí estaba la ética del cristiano, que ahí está cómo debemos comportarnos, qué es lo que Dios quiere acerca de nosotros. Todo acerca de un comportamiento cristiano, de una ética cristiana, está contenida en los capítulos. Entonces, pues para que mi alta cena de mi bendito Israel le echen una repasadita. Recuerdo que una de las tareas de nosotros era todos los días leer Mateo 5, 6 y 7. Todos los días teníamos que leer Mateo 5, 6 y 7. No sé si recuerda, Carmelita, esa tarea, pero todos los días teníamos que estar estudiando Mateo 5, 6 y 7. Claro, Aparte, y aprenderse uno, porque uno no sabía qué era lo que le iban a preguntar de Mateo 5, 6 y 7. Y eso ha sido una bendición para mí y para muchos. Ahí es ¿recuerda, donde Carmelita, cuántos versículos son? ¿120 qué? 111. 111. Ay, Carmelita, sí de acuerdo. Entonces, imagínese la importancia que hay en que nosotros estudiemos esa ética del cristiano. Bueno, también en cuanto a su ministerio del Señor Jesús, lo que Él enseñó, lo que Él predicó, lo que Él hizo, como por ejemplo echar fuera demonios, abrir los ojos a los ciegos, o sea, sanar enfermos, libertar a los cautivos, resucitar muertos, perdón de pecados, se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros debemos tener en cuenta para el fundamento de nuestra fe. Todo esto lo tenemos que tener siempre en cuenta, tenerlo siempre en claro, porque son el fundamento de nuestra fe, todas estas cosas, ¿sí? Entonces, ahora más tardecito con la ayuda de Dios, les voy a enviar a sus WhatsApps
el seminario, o bueno, la enseñanza acerca del Evangelio para que la repasen. Y con la ayuda de Dios, pues entonces el próximo lunes vamos a hacer una retroalimentación acerca del tema. Y bueno, que el Señor nos ayude en todo esto, en todo este conocimiento, que el Señor sea afirmándonos a todos y cada uno de nosotros en este conocimiento. Entonces, pues, bueno, todavía nos falta una pequeña porción de este primer tema. Pero bueno, con la ayuda de Dios ya lo vamos a terminar. Entonces, mi hermanito Israel, mi hermanita Zenaida, Carmelita y sus discípulos, ahorita les mando el video para que por favor lo vean, lo estudien, tomen notas. El próximo lunes hacemos una retroalimentación de esa clase para que estemos bien preparados en el tema, para que podamos hablar con toda autoridad. Es más, inclusive yo sí estaba, tenía en mente pues que con el hermano Israel nos encontráramos de pronto un día de estos para poder estudiar bien el tema, pues porque él tiene su audiencia, él tiene pues también, bueno, sus medios para predicar. Y es importante que nosotros hagamos una especie de campaña preventiva contra el infierno, que las personas no vayan a ese lugar de tormento, porque pues es un lugar muy terrible. También enseñarles que no es por miedo, que nosotros no debemos ser cristianos por miedo a ir al infierno, porque el Señor no lo quiere así de esa manera, sino que estudiamos el infierno es para ver de dónde el Señor está tan interesado, por qué ese gran empeño del Señor, por qué esos siglos y siglos invertidos en que usted y yo no vayamos a ese lugar de tormento. Es por eso la importancia de conocer ese tema. Entonces, mis amados hermanos, espero que para el lunes ya estemos bien duchos en Primera de Corintios 15, del 1 al 4, que ya lo tengamos bien en claro, que lo podamos recitar bien. Y bueno, no se les olvide tomar notas de lo del infierno, ahí están todo con los versículos, con todas las cositas, para que podamos tomar notas bien de ese tema. Entonces, amados hermanos, muchísimas gracias por su tiempo, por estar en esta noche acompañándome en esta clase. Espero que todos y cada uno de ustedes, pues el Señor nos haya ayudado en esta noche a entender un poquito más de su palabra. Ya estamos a punto de terminar este tema. Bueno, se nos alarga, pero porque vamos a aprender otras cositas más adicionales. Entonces, amados hermanos, muchísimas gracias por estar acá. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor les recompense el tiempo que invirtieron para estar acá. Y con la ayuda de Dios, pues nos vemos el lunes. Mi hermanita Zenaida, Dios la bendiga. Muchas gracias por estar acá. Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias por su tiempo, por su enseñanza. Ok. Mi hermanito Israel, Dios lo bendiga. Muchas gracias por su tiempo, su disposición, su humildad de estar acá en esta clase aprendiendo. Dios le bendiga y le recompense, hermano Israel. Amén, pastor. Igual, bendiciones. Ok, y Carmelita y sus discípulos, no sé quiénes la acompañan hoy, pero los bendigo también en nombre de Jesús y que el Señor, Señor les recompense y les pague por ese tiempo que usaron para estar en esta noche en este estudio. Hermanito, que Dios te bendiga a usted, que Dios lo ayude, que cada día verdaderamente sea ese hombre esforzado para llevar muchas almas al reino. Esa es nuestra visión o sí, es nuestra visión, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, muchas gracias y que el Señor les bendiga. Con la ayuda de Dios nos vemos el próximo lunes.